Y en la clase de hoy quería ver algunas cuestiones más de algunos autores. Si me quieren hablar, chicos, habilitan los micrófonos. Y quería detenerme un poquito en este tema en particular. En la importancia del abordaje clínico de los problemas de aprendizaje frente a la tendencia a medicalizar a las infancias y adolescencias actuales, de Gabriela Dueñas. Dueñas, un Toiglich, bueno, son muchas de las autoras que hablan de esta temática. Seguramente ustedes habrán leído muchos textos en relación a este tema. Si bien suena como reiterativo, es como que no termina de ser lo suficientemente reflexionado, ¿no? Y en función de esto, por ahí la importancia que tiene el poder diferenciar los signos de los síntomas. Entonces los signos es precisamente lo observable, ¿sí? Nuestra disciplina está muy conformada por estas dos cuestiones que tienen que ver con la psicología psicogenética y con el psicoanálisis, ¿sí? Y es precisamente la psicogénesis lo que nos da cuenta más que nada de los signos, ¿no? Son todas las características que pueden detectarse a través de una evaluación clínica y fundamentalmente a través de una observación, ¿sí? Está muy relacionado con la estructura de cognición a la cual pertenece un niño. Esperen que voy a abrir el chat por si me quieren hablar por ahí. Ay, bueno, gracias. Acá me piden pronta recuperación. Sí, chicos, fue una pavada total que yo no sé cómo dejé que se me complicara de esa manera. Me caí por la escalera, me hice un moretón y bueno, no le presté mayor atención porque era una pavada, pero ese hematoma se infectó y ahí vino todo el lío. Así que hace 2 días que estoy con antibióticos, espero que me haga efecto cuanto antes porque es un dolor impresionante. Bueno, sigamos con lo nuestro. La importancia de reconocer los signos, esto que vemos en los niños, en los adolescentes, lo vemos. A veces no es necesario tomar una técnica o un diagnóstico operatorio para ver cómo maneja su cuerpo, qué tipo de lenguaje es el que está instrumentando. Sí, lo vemos, ¿no? Su forma de trabajar en los cuadernitos. Estos son los signos que nos van dando muchísimos datos. Y sobre todo funcionamiento cognitivo. Y en función de eso, lo que nosotros esperamos es que detrás de este signo aparezca el síntoma, ¿sí? Bien, que el signo devenga en síntoma. Quien mejor nos explica esta situación es Alicia Fernández. Alicia Fernández cuando nos habla de este síntoma que tiene como una doble significación, que por un lado nos muestra que está pasando algo, pero por otra parte nos oculta, ¿no? Entonces ella habla de desatrapar la inteligencia. Y la importancia que tiene en todo esto la posición del sujeto, eh, en donde en algún momento tenemos que confrontarlo
frente a lo que le está pasando. En un primer encuentro, en una primera sesión, no vale que le preguntemos qué te pasa y por qué crees vos que te está pasando esto, ¿sí? Pero en algún momento vamos a encontrar ese lugarcito, ese espacio para poder trabajar este tema con él, ¿sí? Acá, invitamos al niño o al adolescente a preguntarse por qué viene a vernos, más allá de la información que acerca de la dificultad, ¿sí? Porque generalmente es traído por los padres, generalmente es traído o enviado por docentes, ¿sí? O directivos, pero habrá que ver y entender por qué es lo que él piensa acerca de su síntoma. Bien. Y en cuanto esto, ¿no? Para poder trabajar la parte del síntoma, nos ocupamos de los signos, de estos observables, los transformamos en inferencia, ahí nos vamos metiendo con el síntoma, y hay una parte muy importante que es la transferencia, ¿sí? Es nodal la transferencia. Y Lacan nos habla de un analista como sujeto de supuesto saber, ¿no? Es realmente un sujeto de supuesto saber. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a saber en realidad qué le pasa a este niño con el aprendizaje o al adolescente. No lo sabemos, ¿sí? Pero bueno, en primera instancia, ese lugar de saber lo ocupamos porque vienen a consultarnos, es decir, algún saber acerca de una dificultad, problema o situación de aprendizaje, nosotros tenemos, ¿sí? Pero lo importante es entender que esto es un supuesto, tan solo un supuesto, y de ese lugar de saber nos tenemos que correr. Chicos, qué feo que es la psicopedagoga que se presenta como una mona sabia, que todo lo sabe, todo lo interpreta, todo pasa no, es terrible, ¿sí? Ustedes, no es tener una actitud humilde, me refiero a tener una actitud profesional. No sabemos qué es lo que le pasa, nos corremos de ese saber. Esto no quiere decir que cuando llegue el momento de poder orientar a los padres, ¿sí? En función de una singularidad de la subjetividad del hijo, no podamos hacerlo desde nuestra experticia. Nosotros somos expertos en problemas de aprendizaje, ¿sí? Bien, entonces, esto es muy delicado porque ahí dice la clave para que el saber circule. ¿De qué manera circula el saber? Tenemos que estar, por un lado, corriéndonos, por otro lado, nos posicionamos como sujeto de saber, ¿sí? Pero por otro lado, nos corremos porque el saber, de última, lo tiene siempre el sujeto. Lo que le pasa lo tiene el sujeto. A lo mejor inconsciente, pero está. Hay un micrófono que está abierto y hace mucho ruidito, fíjense. Bien, entonces nada de monos sabios, quiero, futuros egresados. Bien, vamos con lo otro. Ah, sí al diagnóstico. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado en función de las entrevistas que la mayoría de ustedes hicieron en prácticas, que muchos de los equipos de orientación hablaban de una actitud de no diagnóstico? La misma inspectora de psicología me decía que ellos trabajaban con el no diagnóstico. Yo entiendo que cuando dicen no diagnóstico, básicamente se refieren a que no van a tomar técnicas, ¿sí? Para saber qué es lo que le pasa a los chicos en las escuelas, pero que lógicamente tiene que haber, necesariamente tiene que haber un diagnóstico. Diagnóstico como una aproximación a lo que le está pasando, ¿sí? Bien, entonces,
está bueno esto de, ¿quién fue la que dijo? Los diagnósticos se escriben con lápiz, qué sé yo qué. Es una buena metáfora. Natalia, muchas veces pasa que los mismos padres o docentes buscan al psicopedagogo como, exacto, como fuente de saber autorizada, pero el trabajo es el conjunto. Perfecto lo que vos decís, mirá, porque muchas veces hasta buscan ese informe famoso, viste que vos ahí escrachás con tu firma, ¿no? Porque desde a vos te avala la ciencia, la disciplina psicopedagógica, ¿sí? Nada más ni nada menos. Entonces, si vos decís que este chico es un disléxico y que no puede pasar a cuarto grado, la maestra que va a decir, ah, bueno, listo, suficiente, es así. Perdón. Generar espacios para que el niño pueda preguntarse qué me pasa, ¿sí? ¿Por qué no sé? Bien. Da lugar a la palabra todo el tiempo. Ahí está la cuestión. Hablar cura, ¿sí? Recuerden eso. Bueno, y en cuanto al síntoma como manifestación de singularidad, esto también lo tienen que tener muy presente. Si bien a manera general se habla de algunos síntomas y se los vincula con determinadas patologías o problemáticas, el síntoma es totalmente singular, es subjetivo, es único, es lo que le pasa a él y a nadie más que a él, ¿sí? Y escucho por ahí, qué sé yo, un ejemplo, se hace pis de noche, ah, tiene enuresis nocturna, seguro que tiene problemas con los límites, no puede contener, no puede retener, y no puede expulsar cuando, es un chico con problemas de límites, el problema lo tienen los padres, ¿sí? Bueno, puede ser que sea así, pero puede ser que esta falta de límites sea algo muy, pero muy particular y singular de él, ¿sí? Toglich habla de diagnósticos escritos con gracias, porque no me da la cabeza. Adriana, diagnóstico no como etiqueta, sino como puntapié. Exacto, tal cual. Natalia me dice como Tiago que trataba de explicar lo que le pasaba. Sí, tal cual. Y vos viste que en esa explicación, pobrecito, exculpaba a todo el mundo, ¿no? Nadie tenía problemas ahí. Bueno, los niños y adolescentes no son síndromes. Bueno, no olvidemos esto, ¿no? Que también es un sujeto de derecho, también es un sujeto de derecho, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Yo tengo una compañera que me dice, ah, no, yo cuando voy a una escuela de entradita, lo digo, el sujeto de derecho, entonces tienen que hacerlo. Yo no lo digo de entrada, lo digo de última, cuando las cosas por capricho, por ignorancia, no se pueden modificar, ¿sí? Ahí hablamos de los derechos, pero si no, realmente no es cuestión de entrar en pugna desde tan tempranito. Pero bueno, cada uno tiene su carácter. Y acá, a ver, están los efectos estigmatizantes. Cuando hablamos de patologización y de medicalización, nos referimos a estos diagnósticos rápidos que suelen imponerse como TDA, ADD y todo esto, pero además por estas actitudes o prácticas habituales de padres, maestros, inclusive psicopedagogos, que tienden a patologizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo mando un informe en donde digo que el Bender le dio por debajo, la edad madurativa visomotora es 2 años inferior a su edad cronológica, es posible, ¿sí? Que la persona que lo lea no interprete lo que yo estoy diciendo y que sea un arma patologizante, ¿sí? Así que no nos referimos únicamente a enfermedades,
psiquiátricas, sino a actitudes y prácticas. En cuanto a la medicalización, si bien hubo un rebrote de la medicalización en infancias y adolescencias, es realmente un problema severo y contundente en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Y acá, a ver si les puedo pasar un videíto. Ufa. Ah, no lo tengo abierto. Bueno, ¿pudieron verlo? ¿Escucharlo? Sí, profe, se escuchó Perfecto. bien. Bueno, este es un videíto que si ustedes lo ven por YouTube, tiene sus críticas, pero la cuestión es así, miren. De alguna manera impulsa a reflexionar sobre lo perjudicial de las etiquetas, ¿sí? Eh, Ustedes tienen que saber que estas enfermedades psiquiátricas en realidad existen, ¿sí? Acá lo que se está criticando es el diagnóstico rápido y la medicalización rápida, ¿sí? Bueno, sigo. ¿Cafecito no hay? Esto es lo lindo de estar enferma, que me traen el café a la cama. Bueno, problemáticas del aprendizaje en niños. Vamos a seguir, porque esto ya lo vimos.
Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener como criterios generales cuando cerramos un diagnóstico? ¿Están hablando por el chat? Bueno, es esto, el síntoma que sea escuchado desde el lugar del sujeto, que el signo devenga en síntoma, tenemos que considerar la relación que tiene con los contenidos escolares, y esto no lo tenemos que olvidar. Tenemos que tener un criterio ético en cuanto a la escritura del informe y correrse del lugar del sujeto supuesto saber. Estas son cuestiones, hay más, muchas más, ¿sí? Pero estas son generales. Después vieron que Filidoro insiste mucho sobre una postura ética. Ella dice que muchas de estas preguntas son problemas esencialmente éticos, ¿no? ¿Qué escuela va para este niño? Si hay que hacer una derivación, etcétera, etcétera. Y les quería mostrar, les quería leer algo de esto, porque ustedes tienen que escribir un informe, ¿verdad? Bien, para que haya cosas que nunca pongan en ese informe. Dice, hay una psicopedagogía que responde adaptándose tal cual a esta demanda, ocupándose de la certificación de la imposibilidad de aprender de esos monstruos. Es decir, que recuerden ustedes entonces que la demanda nosotros no la tomamos tal cual. A la demanda la problematizamos. ¿Y qué significa eso? Meterla en contexto, ¿sí? Sigo. Esta psicopedagogía certifica que basta recorrer algunos informes psicopedagógicos, y acá vienen los ejemplos, que Juana presenta un CI por debajo de la media o que Bruno muestra un Bender que corresponde a la edad cronológica 2 años por debajo de la que le corresponde o que Celeste se encuentra en el percentil respecto de la posibilidad de atención, lo que habla de un déficit, por no hablar de la chorrera automática de indicaciones, automática en tanto devienen automáticamente del nombre del diagnóstico destinada a las escuelas. Indicaciones, sentarlo en el primer banco, pegarle la actividad en el cuadernito, bueno, todas esas cosas, ¿no? Una psicopedagogía que se centra en un alumno sin contexto, que se desentiende de las condiciones de posibilidad que la escuela propone, una psicopedagogía que no ubica las barreras para el aprendizaje que la escuela produce, una psicopedagogía que piensa al alumno común como si se tratase de una determinación cognoscible con una existencia anterior e independiente de los contextos de los cuales emergen. Bueno, esto es un parrafito de Filidoro que en particular me hace pensar mucho y que creo que les va a hacer bien a la hora de escribir los informes, ¿sí? Como para que lo piensen, que apunten a lo singular, que apunten a lo que puede hacer, a lo positivo. Todo lo que sean indicaciones que ustedes puedan dar va a tener que tener el cariz de una interdisciplina, ¿sí? Nunca dejen solo a los docentes, sino que vamos a trabajar con ellos en todo momento. Van a hacer una... Profe, Sí. están diciendo en el chat si este Power lo sube. Bueno, dale. Profe, un ejemplo, por ejemplo, para poner el informe, en cuanto a la escritura, por ejemplo, del caso Tiago. En vez de decir aún no logra, se podría transformar en decir logra escribir, no sé, palabras de formas silábicas, con algunas omisiones. Ahí estás diciendo que todavía no escribe palabras completas. O sonoriza, podría poner, y ahí estoy diciendo que todavía le falta buena correspondencia de algunos grafemas, fonemas. O sea, eso desde ese punto de vista tendría que ser el informe así, por ejemplo.
Sí, sí, pero mira, justo en ese caso Porque eso es puntual, lo que no. Sí. en ese caso puntual de la escritura y de la lectura, vos podés decir hasta dónde llega, ¿sí? Y qué es lo que no está haciendo. Ah, o sea, se puede poner lo que, o sea, quedaría por trabajar. Exacto, sí, sí, Ah, ok. sí. O sea, vos digamos que tendrías que tratar de evitar eh, lo que se pueda considerar como o que nos lleve a una mala interpretación o a una estigmatización, a una etiqueta, a cosas más gruesas, ¿sí? Porque si no también estamos como evitando mencionar el problema, ¿no? O sea, el problema existe, el problema está. Ahora, es un problema que vos vas a decir, no lee, no escribe, ¿no? Pero que esto tiene una raíz de contexto en donde hubo una escolaridad truncada, una sociedad que miró para otro lado, una familia en estado de vulnerabilidad tal y de falta de contención en este aspecto. No lo vas a dejar a él solo haciéndose cargo de todo esto. Ah, ahí está, profe, porque no sabía más o menos cómo escribir en ese sentido para que no quede esto mal, como patológico vendría a ser. Claro, vos podés decir que es un copista, porque a todos nos asombra cómo llegó. Bueno, llegó porque sus Sí, carpetas tienen esa letrita y es tan prolijo que, bueno, llegó ahí por esta situación. O era sea, prolijo y en el aula supuestamente era tranquilo, entonces pasaba como, podría pasar como inadvertido cuando en algunas clases, claro, por ejemplo, mucho pasa inadvertido. claro, tenía muy buena conducta, buena relación con sus compañeros. Eh, 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 eh. Bueno, y al final como que la cuestión es como encontrarse con el deseo, ¿no? Dice eh, Norma Filidoro. El deseo de cada uno, no solamente el deseo del niño o del adolescente, sino el deseo de los padres, el deseo de los docentes, que puedan mirarse para adentro. Y en cuanto a estas viñetas, a ver, más allá de medicalización y la existencia de estas enfermedades, qué importante que no se consideren, sí. Bueno, Andrea, perfecto, bien. Hablando eh, del tema de la exclusión, bueno, esto se lo dejo para que lo lean después, si me lo pidieron, el PowerPoint se lo subo, pero que la escuela en general y en particular la escuela secundaria está como en crisis, ¿no? Eh, unas puntitas nomás les voy a dar. Primero, el currículum escolar que no termina de ser convocante y atrayente, que tienen 14 millones de materias, con obligaciones, con contenidos que no terminan de convocar a los adolescentes. Un sistema de evaluación, pero terrible, terriblemente expulsivo, si se puede decir, que se sigue avalando y sosteniendo como el mejor, ¿no? Yo hablé con ustedes el tema de la meritocracia, hablé de meritocracia con ustedes, me contestan, o están todos durmiendo mirando la novela. No, No, Bueno, profesora, no hablamos. no sé si habrán escuchado por la tele, por ahí algunos comentarios de cómo se pone en discusión esta palabra, meritocracia, ¿no? O sea, el mérito por excelencia,
Entonces, hay gente que está de acuerdo con la meritocracia como para que el alumno haga mérito para seguir avanzando, y otros que están en contra. O sea, yo estoy en contra de la meritocracia, ¿no? De esto que, por ejemplo, el abanderado tiene que ser el mejor promedio, ¿no? Para mí eso es terrible, porque creo que todo el mundo tiene derecho, el chico que repite, tiene todo el derecho de portar la bandera nuestra, que es una locura eso, no me entra en la cabeza. O el primero que termina la tarea, le doy un punto de más. ¿No? Esto de premiar los tiempos, la rapidez. Bueno, ¿cuántas de las prácticas que pertenecen a... ¡Basta, chiquita! ¡Hola! De las prácticas que pertenecen a lo que es la cultura institucional, ¿sí? Son prácticas que promueven, estimulan lo que es la meritocracia. No, a eso vamos, que por supuesto estoy de acuerdo con hacer mérito, ¿sí? Méritos para avanzar en los objetivos y en los proyectos que uno se va imponiendo en la vida, para alcanzarlos, por supuesto, pero no en la meritocracia. Y parece ser que son cuestiones que no se entienden demasiado. Otro, también, estas cuestiones de la familia. El término nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja, fue inserto por Ana Miranda, década del 2000, 2003, 2005, por ahí, ¿no? Hace una investigación y nota que hay chicos que no trabajan y no estudian tampoco. Y yo en esa época era directora de una escuela en donde yo tenía un alumno del último año que trabajaba y estudiaba, por lo tanto yo le decía el ET, y necesitaba tener un permiso especial para no asistir a educación física, porque a la tarde él trabajaba para pagar la cuota de colegio, para ayudar a su familia. Era para mí un ejemplo de pibe. Y el inspector en ese momento me decía que el chico tenía que dejar el trabajo, porque el lugar del joven es la escuela, y no quería entender este punto. El lugar de los chicos es la escuela. El trabajo infantil no puede consentirse. Un chico de 17 años que ya trabajaba con esta situación, en donde en pocos meses, ¿no?, iba a terminar la secundaria y la sociedad le iba a decir que si no trabajaba era un vago, ¿no? Bueno, estas inconsistencias tan grandes son las que todavía persisten en la escuela secundaria y que les toca a todas las clases sociales, ¿sí? Pero también quiero ser honesta y decir que esto no es un problema solamente de los adolescentes, sino que también es un problema de los profesores. Para los profesores se hace muy difícil enseñar en una secundaria. Acá dice, ¿no? Es como entrar a un campo de batalla. Claro, la meritocracia favorece, está bien, exacto, la competencia y no los hace solidarios. ¿Cuántas malas actitudes se aprenden a través de eso? Bueno, la capacidad de los jóvenes para darse cuenta cuando un docente quiere o no a su materia. Y ahí yo pongo vínculo entre los que aprenden y enseñan, porque para mí el centro de los problemas en la secundaria es el vínculo, que muchas veces no se puede establecer porque hay un profesor que está trabajando en 5 escuelas, tiene 200 alumnos y no sabe de qué manera moverse. Bueno, y el tema de la atención, ¿no? Que parece ser que la atención, una cosa es la atención escolarizada, si no presta atención en clase, es un distraído, se distrae. Pero en realidad la atención de este chico o de este joven está puesta en otra cosa, ¿no? Es eso lo que está pasando. Y no llegamos a entender. Bueno, nos quedan minutitos nada más y voy a dejar de compartir y díganme si tienen alguna dificultad o algo. Ya vamos terminando, saben que la primera semana
Vamos a tener las mesas suspendidas de marzo, estamos organizando eso. Voy a necesitar que conformen, o a lo mejor ya lo tienen, un grupo de WhatsApp con esta materia y con prácticas, bueno, no sería tan necesario, pero con psicopedagogía laboral lo mismo, así vamos agilizando en diciembre el tema de las mesas, ¿sí? Profe, igual hay que tener ciertas correlativas aprobadas para prevención, ¿no? Hay que tener eso muy presente. Sí, sí, sí. Profe, ¿cómo va a ser el final? El final, yo no hablé de esto, voy a tomar en No. cuenta, voy a tener en cuenta el informe, ¿sí? Y a partir del informe que ustedes hagan, les voy a hacer 1 o 2 preguntas y nada más. Sí, profe, había dicho del informe del caso Tiago. Sí, por eso. Y en laboral seguramente va a haber un múltiple choice con un formulario, ¿sí? Sencillo, no se preocupen, después les voy a dar bien los temas. Mañana hay clase de laboral, sí. Espero que me afloje esto de la pierna. En cualquier momento se corta, aviso, ¿eh?